y que bueno, yo creo que es una delicia tocar esta obra para nosotros, ¿no? Precisamente la marcha militar francesa que mencionas, Ana, es muy apreciada, como muy bien dices, por las bandas militares. Incluso fue grabada al piano por el propio compositor. Sí, efectivamente. Uno de sus biógrafos, James Harding, ha sugerido que ese enérgico, impaciente, incluso boyante carácter de la obra es un autorretrato del compositor, quizás sin intención. ¿En qué medida es una postal ilustrada, por emplear un término viajero, o un reflejo de su trayectoria personal? Pues podemos decir que cada una de las piezas es realmente, como ha dicho antes Ana, una impresión. Por ejemplo, la primera empieza como si fuera Argel, que lo ve a lo mejor desde el barco, se va acercando. Al principio está todo muy difuso, con unos trémolos en los graves, y se va percibiendo una especie de canción, una melodía, y posteriormente, conforme se va acercando, ya retrata lo que es la algarabía de muchísima gente corriendo, gritando, saltando, como son las ciudades del norte de África, con calles estrechas, mucha gente, mucho bullicio. La segunda, que es la Rapsodia Morisca, tiene tres partes muy diferenciadas. La primera es la que personalmente cuando la escuché dije, esta es la pieza que queremos hacer, porque curiosamente, siendo una especie de canción también lírica y graciosa, pues tiene una parte fugada, porque Saint-Saëns era un compositor académico muy, muy sabio, conocía el contrapunto a las mil maravillas, era un gran organista también, y como a mi mujer, a Elena Aguado, le fascina lo que más el contrapunto, es curioso que con esa canción, esa cosa que parece nada, hace un pasaje fugado, pero impresionante. Después viene un tema típico así del norte de África, son poquitas notas pero con mucho ritmo, y la última parte de esa rapsodia es asombrosa por la polirritmia. Un piano va a 6/8, mientras la melodía, también de origen popular, va a 3/4. Después viene la Reverie, ¿no? Que es una pieza también encantadora, muy sencilla. Y por último, la marcha militar. Es como eso, recuerdos, como si fueran una foto de diferentes momentos de su estancia ahí, que los pasó, digamos, a la eternidad con esta música. A ese exotismo y sensualidad de los sonidos nos vais a conducir desde una breve selección de los Girre-Lieder de Arnold Schoenberg, concretamente del Preludio y el Interludio. Una obra que se estrenó en 1913, el mismo año que la consagración de la primavera de Stravinsky, y que se sitúa en el umbral de la formulación de su escala de 12 sonidos que daría lugar a una nueva revolución de la música europea. Puesto que mencionamos a Stravinsky en las conferencias recogidas en la publicación Poética Musical, que corresponden con las 6 que ofreció cuando ocupó la cátedra de poética de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, recordaba cuando le llamaron revolucionario por aquella obra. Por tanto, apoya a Schoenberg asumiendo que es cabalmente consciente de lo que hace, que no engaña a nadie y que ha creado el sistema musical que le convenía, un sistema perfectamente lógico consigo mismo y perfectamente coherente. ¿Qué encontramos en ella desde el punto de vista estético? Bueno, concretamente los Girre-Lieder es una obra que comienza a escribirla Schoenberg en 1900. Luego es una época temprana en Schoenberg. Hay que destacar la complejidad de la obra desde el punto de vista orquestal. Es inmensa, ¿no? Como es una obra escrita para 150 músicos. Me parece que un coro mixto de 8 voces. Creo que es un coro de hombres diferenciado en 4 partes. Son 5 solistas. Creo que tiene además
un recitador, cantante, recitador, con lo cual eso nos lleva a imaginar, bueno, pues en una sala de conciertos, una de las obras más grandiosas que se pueden haber escrito, ¿no? Él con la composición... ya era diferente al momento de inicio de la composición, es decir, que nos vamos a encontrar con una obra que no está alejada totalmente de la tonalidad. De hecho, las dos piezas que interpretamos, que son las dos piezas orquestales, que no, porque no hay, cuando nos encontramos en esta transcripción, dijimos, uy, los Gurre-Lieder, pero ¿cómo es posible que en el piano podamos hacer a 8 manos, aunque, perdón, a 8 manos, 40 dedos, ¿no? Cuando lo vimos, pensamos cómo íbamos a ser capaces de realizar pues, esa transcripción pero efectivamente lo que hacemos es las dos obras que hay transcritas para 8 manos, que son precisamente el preludio y el interludio, ¿no? Y bueno, pues por mi parte decir esto, que no son obras realmente muy alejadas de la tonalidad, son además hacen un homenaje casi, podríamos decir, casi al impresionismo, ¿no? Son obras hermanas de La Noche Transfigurada o de Peleas y Melisande. Por lo visto, él sintió pena del éxito de los Gurre-Lieder porque, como dice Ana, él estaba ya en otra cosa. Entonces es como si dijera, el público lo que quiere es esto y no va a querer, va a buchear, como así sucedió, todo lo que estoy componiendo ahora. En 1911 fue un año muy crucial en la vida de Schoenberg, y creo que algo de eso también está reflejado sobre todo en el final de los Gurre-Lieder. En el 1911 murió Mahler, que él lo sintió mucho y le escribió esa última pieza, Opus 19, esas campanas sencillas y sentidas. En 1911 escribió el Tratado de Armonía, con el cual, en cierto modo, finiquita la tonalidad. Esto es lo que ha sido hasta ahora. A partir de ahora ya no, por lo menos mis amigos y yo, no escribiremos tonalmente. Luego él tuvo también un problema con su mujer por esa época, que también está reflejada en los Gurre-Lieder. Yo es que casi no sé si hablar de los Gurre-Lieder porque es una obra muy especial para mí y me embalo y puede que no pare. Es curioso, cuando quieras paro. Pero cuando yo era pequeño iba al Conservatorio de Ópera de Madrid y allí teníamos una biblioteca donde descubrí que podías pedir a una señora que era una abuelita amable, le podías pedir que te pusiera un disco, porque entonces, claro, no había CDs, y te lo tenía que poner ella. Y no sé cómo, un día di con los Gurre-Lieder. Me impactó tanto ese comienzo, como ha dicho Ana, impresionista, porque me esperaba una música rarísima de un señor que decían que era atonal. Y cuando oigo esa música estática, todo el rato en tónica con sexta añadida, cuarto grado, tónica con sexta añadida, y pasa el tiempo y no cambia esa ambivalencia entre los dos grados. Luego viene una parte muy dolorosa con unas apoyaturas que me estremecían y finalmente todo se sumergía, cromáticas, en unas escalas cromáticas descendentes, en una especie de wagnerianismo que decías, esta historia no va a terminar bien, va a ser un drama. Y curiosamente las dos piezas terminan de una forma que a mí me asombraba, me dejaba helado, porque era
con un acorde semidisminuido, es decir, con el famoso acorde Tristán, que era una especie de fetiche para los románticos, pero claro, terminar una pieza con un acorde semidisminuido a mí me parecía rarísimo. Luego, claro, fui escuchando todo lo demás, me emocionaba al máximo, me solidarizaba también con el rey Valdemar, que su mujer manda matar a Tobe. Me impresionaba mucho cómo el rey entonces lanza una blasfemia, ¿no?, contra Dios por que ha permitido eso. Y reconozco que la última parte, la del narrador recitador, me daba mucho miedo, porque es cuando Dios le condena, es una leyenda medieval, a vagar eternamente todas las noches con sus huestes. Sí, que antes de pasar a hablar de Strauss conviene que hagamos una breve incursión en esta colección de canciones, ya que Schoenberg, como muy bien decís, emplea en ellas el texto de una leyenda del escritor danés Jens Peter Jacobsen, que adaptó cuando escribió su poema en 1868, y Schoenberg lleva a ese poema 31 años después, cuando Robert Franz Arnold publica una traducción alemana. ¿Qué historia, si brevemente nos cuenta el texto, y que será no la que trasladéis al piano por la parte orquestal, pero sí la que se podría escuchar? Sí, es lo que decía, es la primera parte, que es un diálogo solamente, una canción para el rey y otra canción de respuesta para Tobe, que es esa chica amante del rey. Es todo de un apasionamiento muy encendido, son declaraciones de amor, y la segunda de las piezas que tocamos es precisamente esa exaltación apasionada de una relación amorosa, pero que también al final termina con ese acorde semidisminuido. Posteriormente, la reina, que no sale ni canta en todos los Gurrelieder, la reina manda matar a esta chica. Entonces hay una pieza absolutamente fabulosa, que es la canción de la paloma del bosque, donde se dice que han matado a la paloma, Tobe es la paloma, ¿no? Y posteriormente el rey maldice a Dios, dice algo que me parecía tan lógico, dice: yo también soy rey, o sea, le dice a Dios, yo también soy rey, y jamás se me ocurriría hacer algo así a un súbdito mío. Si tú lo has hecho, ya no quiero tener nada que ver contigo. Entonces llega la maldición de Dios para que esté eternamente, esos esqueletos, esas cabalgatas que están en todas las leyendas de diferentes países, ¿no? En la segunda parte del concierto escucharemos Una vida de héroe, opus 40, de Richard Strauss. Fue el propio compositor quien dirigió el estreno en un concierto en Frankfurt Museum Society el 3 de marzo de 1899, e incluyó Don Quijote en el mismo programa, puesto que las concibió como contrapartes, como homólogas directas. Y es que a finales de 1890 trabajaba más o menos de forma simultánea en dos poemas sinfónicos, tal como reflejan las entradas de su diario, que además de una cierta evolución presenta una serie de nombres que va modificando. En él llegó a escribir que el principio básico de las obras sinfónicas de Liszt era el que guiaba su propia obra sinfónica, que la idea poética es realmente el elemento formativo y que por tanto esas nuevas ideas deben buscar nuevas formas, utilizando lo que Stefan Köhler llama, para referirse a ello, el lenguaje de la forma musical. Pero es que esta obra tiene un largo proceso de gestación. ¿Cuál fue? Cuéntalo. Sí. Bien, Strauss, como todos los románticos, concebía la música como una especie de autobiografía, pero quizá en el caso de Strauss todavía más. Todo se refiere a él, incluso los poemas sinfónicos que se refieren a otros personajes, siempre él los consideraba como un autorretrato. Las sinfonías que tiene pues son la Sinfonía Alpina, que es su propio viaje por los Alpes, o la Sinfonía Doméstica, que es un retrato de su vida hogareña. Incluso un poema sinfónico muy juvenil, con 20 y pocos años, escribió Muerte y Transfiguración, y luego
en 1949 o así, que es cuando murió, dijo: realmente cuando escribí esto con 20 años lo describí completamente lo que siento ahora. O sea, me refería a mí. Con esto de la vida de héroe, parece que él quería hacer realmente un autorretrato afirmativo, en cierto modo, como has dicho antes, emparejándolo con Don Quijote, con el cual también se sentía él identificado. Luego hay mucha literatura diciendo que no, que realmente no es autobiográfico y que se refiere a otro héroe, pero él mismo muchas veces pues decía: no, yo no soy un guerrero, yo no soy un héroe, pero todas las pistas nos conducen a que realmente él, cuando al principio lo tituló El héroe y el mundo, o sea, yo contra el mundo, contra los críticos, contra los ignorantes, contra los incultos que no aprecian mi arte, pues voy a hacer esta vida de héroe, que él también la llamaba, porque como estaba en mi bemol, su sinfonía heroica. En el estudio de Georg Baras podemos encontrar que Strauss fue alabado por Mahler, por Milhaud y por Debussy, entre tantos otros, y siempre se negó a hacer una distinción entre música absoluta y programática. Parece ser que así se lo hizo saber a un crítico berlinés, Oscar Bie, cuando le preguntó: ¿sabes quizá qué es la música absoluta? Porque yo no. Otro dato significativo es el que comentabas, Sebastián. Krauss y Romain Rolland también ven un cierto carácter autobiográfico en Una vida de héroe. A este respecto cabe mencionar, y nuevamente por esa red de relaciones, que Strauss en 1905 preparó una edición del Tratado de Instrumentación de Berlioz, al que incorporó las últimas innovaciones de la orquesta wagneriana y post-wagneriana, un documento que permanece como modelo de la técnica orquestal del XIX. ¿En qué elementos encontramos la influencia de Wagner y precisamente por el contenido de las obras que ha supuesto para vosotros? Bueno, yo creo que Wagner está presente en estos compositores. No hemos dicho de Schoenberg, pero también le influyó muchísimo, ¿no? Fue un compositor y a Strauss indudablemente le influye muchísimo, y en esta obra, desde el punto de vista instrumental, orquestal, pues está claramente era un poco su podríamos decir hasta su ídolo, ¿no? Yo querría hacer una referencia, porque andamos mal de tiempo, a lo que ha supuesto para nosotros introducirnos en esta obra que es grandiosa, y hemos tenido la suerte de desmenuzarla desde el punto de vista de la interpretación, cosa que los pianistas pues normalmente no tenemos esa suerte, ¿no? Como los músicos de orquesta que desmenuzan cada parte de ella, como puede ser un director, ¿no? Ha sido un viaje apasionante para nosotros, ha sido una heroicidad también, porque hay que decir que la obra es muy compleja, es muy complicada, es tremendamente polifónica, y aquello que en el timbre de la orquesta resulta evidente, los timbres del piano pues son mucho más difíciles de conseguir para destacarlos, y ha sido complicado. Esperemos que sea una versión que quede en la mente de los oyentes, y que todos salgan con el héroe muy claro. Pues seguro de que este sí, concierto. seguro que sí. Puesto que ya nos acercamos al comienzo del concierto, y con la intención de dejaros, Ana Guijarro y Sebastián Mariné, que podáis uniros a vuestras compañeras, las también pianistas Elena Aguado y Mariana Gurkova, ya solo nos queda agradeceros vuestra presencia y desde luego vuestras aportaciones, que nos van a dar muy buenas claves de escucha para este concierto. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. A vosotros. Ya tenemos que dejar esta interesante conversación, pero nosotros, antes de dar paso a nuestro compañero Pedro Antonio de Tomás y cerrar este tiempo de entrevista, vamos a disfrutar de unos minutos musicales que nos preparan para la segunda parte del concierto, igual que abríamos sus intervenciones al hilo de la primera. Hablamos de Don Quijote, variaciones fantásticas sobre un tema caballeresco, opus 35 de Strauss, página orquestal que el compositor concibió como homóloga o contraparte de Una vida de héroe, que incluyó en el mismo programa del estreno de Una vida de héroe, aunque la terminara un año antes.
Vamos a escuchar a continuación un breve fragmento del combate con las dos brujas o las dos magas en la grabación realizada por Paul Toftelier, violonchelo, Max Rostal, viola y la Orquesta Estatal Sajona Staatskapelle de Dresde bajo la dirección de Rudolf Kempe. Pero como está siendo habitual también en las entrevistas previas a los conciertos de este ciclo, les dejamos con una invitación a la reflexión. En este caso, por el siguiente motivo. Puesto que en un cierto sentido hablar de música es hablar de relación entre otras disciplinas artísticas y entre el papel del intérprete como mediador y del compositor, en este caso nos vamos a quedar con una afirmación del director de cine Ingmar Bergman que sin lugar a dudas podemos aplicar no solo a los compositores sino a los propios intérpretes. ¿Sabe usted lo que es hacer cine?, preguntó Bergman en una entrevista en 1964 a su interlocutor. 8 horas de duro trabajo cada día para obtener 3 minutos de película. Y durante esas 8 horas habrá tal vez solo 10 o 12 minutos, si tienes suerte, de verdadera creación. Y tal vez ni los haya. Entonces, tienes que prepararte para otras 8 horas y rezar porque esta vez sí lleguen tus 10 minutos buenos. Pues con esta maravillosa selección que ha hecho María del Ser, con la música de Richard Strauss, con el que va a terminar el programa de este tercer concierto del ciclo La Orquesta en la Cámara. Ana Guijarro y Sebastián Mariné han hecho un análisis junto con María del Ser exhaustivo de las 3 obras que vamos a escuchar. Solamente me queda invitarles a que presten atención a estos arreglos para piano a 8 manos. Yo la verdad es la primera vez, supongo que ustedes quizá lo estén siguiendo a través de el streaming de March.es, es la primera vez que voy a ver y a presenciar un concierto para piano a 8 manos, 2 pianos a 8 manos.